Estamos hoy, el día jueves en la tarde, ¿cierto? Estamos iniciando el análisis de la semana política en Crónica Digital. Y hoy día partimos con nada menos que con The Doors. Buenísimo. Este es el fin, buenísimo. ¿No? Este es el fin. Para que partamos con... Porque esto se viene con rock, pues, estimado compañero, ¿o no? Así es. ¿Cómo Totalmente. En diciembre yo creo que el 19 se viene con rock. Muy buena entrada. Se viene con rock, pues, entonces eso hay que decir las cosas con su nombre. Esto se viene así, viene con batería. Así es. Viene con power. Bueno, la semana ha estado en una dimensión que yo diría que es bastante particular, ¿eh? Con esta salida inesperada de Don José a Estados Unidos. Bueno, se ha dicho de que está buscando el voto de París y tal vez alguna reunión con él, no se sabe. Hay fotos con Marco Rubio, qué sé yo. Pero sí, uno de los análisis era que este viaje no se entendía si es que él no llegaba a algún tipo de acuerdo de la manera que sea, ¿cierto? Con este señor que aparece ahí a la derecha, ¿no? Si no se logra este acuerdo con París, yo creo que... Y que puede a lo mejor haber algunas señales en relación con eso. Habrá que ver cómo funcionan las redes sociales, habrá que ver, ¿cierto?, cuál es la discursividad de París en estos días. Hay un apoyo que yo no sé, hay un apoyo que aparece que apareció hoy, si no me equivoco, del senador Osandón, que yo no sé si es apoyo o es tirar un... No me ayude tanto, compadre, porque es como estoy haciendo un sacrificio enorme. ¿Cómo lo lees tú eso, Juan Andrés, esta situación que lo está viviendo hoy día? Mira, yo sigo pensando que me distancio un poquito del triunfalismo que generan las encuestas, me distancio un poquito, aun cuando esta vez hay que reconocerlo, las encuestas dieron un resultado que más o menos fue el que fue en la primera vuelta. O sea, varias encuestas daban a Kast como ganador por una distancia corta, pero lo daban como ganador. Boris Gabriel estancado, estancada Jana Proboste, la candidata de la Concertación, y subiendo un poco al estándar histórico que ha tenido en las elecciones presidenciales Marco Enrique Minami, Parisi desde Estados Unidos, prácticamente no hizo campaña, más lo de las redes. Hizo una campaña y sin embargo, distinta, ¿no? Sí, pero no estaba en Chile, es una cuestión muy impresionante. Yo no sé si hay, puede que haya, pero son muy excepcionales las campañas presidenciales en primera vuelta en el mundo, donde un candidato presidencial no está en el país. Es muy extraño. Sin embargo, y este es el punto que quiero marcar, Omar, para el análisis, para tratar de ver la realidad, intentar ver la realidad, más que los deseos. Las encuestas tampoco se equivocaron cuando dan a Parisi subiendo al nivel que subió, prácticamente sobrepasando a Sichel, o empatando con Sichel, que era el candidato de la derecha. Entonces yo creo que ese resultado, a mí me parece que hay que tenerlo muy presente, en primer lugar porque es el universo de personas que fueron a votar, y este no es un detalle, porque hay personas que no fueron a votar. No sabemos si van a ir a votar en segunda vuelta. Y ahí hay un perfil que algunos definen como el perfil de las personas que fueron a votar en el apruebo,
y que no se sintieron convocadas a ir a votar en esta primera vuelta. Ya esto tiene un dato objetivo: en las elecciones municipales y de convencionales y de gobernadores y de alcaldesas y alcaldes y concejales pasadas, la cantidad de personas que votaron en el apruebo bajó más de 1 millón de personas que no fueron a votar. Y de nuevo se empezó a volver un poco a la tendencia histórica de este país, que nos ubica como el país donde menos gente vota en todo el continente, para que seamos realistas en los análisis. Y ese es el cuadro. Yo creo que ese cuadro me da la impresión a mí, no sé si está reflejado en las últimas encuestas que se han conocido, no lo sé, por eso digo, tengo cierta distancia sobre eso, pero lo que sí tengo claro es que se ha ido perfilando más la descripción, el descripto de los votantes, y esto es bien importante, producto del resultado. O sea, ya hay análisis mesa por mesa, y ya más o menos se sabe cuál es el tipo de persona que votó por Kast, en qué territorios. Sabemos, por ejemplo, que Kast ganó en todas las comunas de la 8ª región, no hubo ninguna donde no ganó, ganó en todas. Sabemos que hay un impacto muy fuerte, el alza de votación de París en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en Atacama, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y sabemos también que en la región metropolitana, Gabriel Boric, igual que en la quinta, mantiene una votación de reducto importante a nivel urbano, no así rural. No así rural. Porque la votación de Gabriel fue la que fue en primera vuelta, o sea, tengamos claro eso, para no empantanarnos en deseos más que análisis. Yo repito esa frase, más que deseos, más que análisis. Hoy día lo que requerimos, por sobre todo, que nosotros hacemos un esfuerzo en este programa para eso, tratar de aportar elementos al análisis. Y visto así las cosas, a mí me da la impresión de que se ha producido una reacción del campo popular con toda su diversidad, desde el mismo domingo en la noche hasta hoy, muy grande y que se nota mucho en los territorios. Nosotros decíamos en el programa anterior, nuestra campaña fue una campaña bastante débil en la línea territorial. Hoy día es estrictamente al revés. Hay mucha reacción en el campo popular territorial. A mí me da la impresión de que el campo popular de nuestro país, con toda su diversidad, dice no Kast, no a Kast, no a la derecha, no. Pero tampoco es tan claro que estén diciendo con esa misma dimensión de intención de voto Boris. Lo que se ha reflejado en los últimos días, del domingo hasta hoy, es una composición unitaria territorial muy interesante, donde se moviliza, se motoriza Apruebo Dignidad, los partidos de Apruebo Dignidad, Chile Digno, Verde y Soberano, que también está haciendo campaña, que convocó a votar por Boris. Ojo, ahí hay partidos del campo popular que no trabajaron ni votaron explícitamente por Boris en primera vuelta, y ahora están trabajando por Boris. Tenemos también la reacción muy rápida de organizaciones sociales y populares muy importantes en nuestro país. La Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la FEMPRUS, Trabajadores de la Salud, las 2 federaciones de trabajadores del cobre. O sea, el mundo cultural, los la trabajadores sociedad de escritores, portuarios. por ejemplo. ¿Sí? Claro, las y los trabajadores portuarios, el mundo artístico cultural. O sea, esto que no se vio en la primera vuelta, hoy día se está volcando con mucha fuerza en el contexto de una territorialización muy intensa, y uno lo puede observar en la gira que está haciendo tanto Gabriel como otras vocerías, como Isque Asís, el que se suma activamente a esta campaña, es un gran valor.
Y también creo que es muy importante decirlo, como los partidos de la ex concertación se han volcado a trabajar especialmente en comandos territoriales, regionales, a esta campaña. Entonces creo que aquí está una tensión muy fuerte. Yo guardo observo, Omar, porque creo que la campaña de Kast, si bien no se ha detenido, no ha tomado todavía la intensidad que le van a dar en los próximos días. Yo también creo eso. Entonces hay que mirar, o sea... Yo tengo la impresión que incluso, fíjate que esta declaración que hace el señor Luxi, cuando viene y dice que jamás imaginé que vería a la ADC apoyando un candidato presidencial de extrema izquierda cuyo principal soporte programático es el Partido Comunista, candidato y partido que validan la violencia y desprecian una figura fundamental de la transición, don Patricio Elwin. Ese, chupémonos esa mandarina, como diría No, por lo que ahí. está, claro, mira, Lucy lo que está diciendo es lo mismo que ha dicho en estos días Jaime Rabinet, Por supuesto. quien fue un dirigente histórico de la democracia cristiana, estamos hablando de los 60, de toda la década de los 60, si no me equivoco, presidente de la FES, sí, del tiempo de Alejandro Rojas, y después siguió siendo siempre, bueno, fue alcalde de Santiago en los 90, sí, pero después se fue junto con el grupo de Adolfo Saldívar, que también fue presidente de la democracia cristiana. Adolfo Saldívar fue presidente de la democracia cristiana. Forman el PRI y todo ese grupo se va a la derecha. Lo hemos dicho otras veces, es un sector que llegó a tener el 8% de la votación. Ellos, como sector, y ahí también termina Adolfo Saldívar siendo embajador de Chile en Argentina en el gobierno de Piñera. Entonces, lo que quiero decir, yo creo que en estas cosas uno no saca nada con despreciar los factores de incidencia. No, hay una ofensiva del campo derechista, del campo conservador, del pacto transicional de los 90, que también hemos hablado varias veces aquí, el partido entre del orden. Pinochet, claro, la oligarquía económica, la concertación, que están reaccionando a esto. Entonces, están cargando la mata. Lucy lo que hace es decir, la DC abandonó el pacto transicional. Está abandonando su histórico compromiso. Por eso menciona a Elwin. Fíjate tú que Piñera se siente el heredero real de Elwin, porque dice que también de alguna manera la DC lo ha abandonado. Y con mayor razón ahora al apoyar al candidato Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, donde ellos dicen, instalan la caricatura de que, bueno, va a ser el Partido Comunista el que va a gobernar Chile. Entonces, creo que esa motorización todavía no ha llegado a la máxima intensidad. Y yo creo que se va a producir en las próximas semanas, o lo poco que queda de la campaña, se va a producir una muy fuerte embestida de este sector que tiene mucha incidencia hegemónica como manada, como un verdadero cardumen que no tienen para qué ponerse... Por supuesto. A eso me refiero, no tienen para qué ponerse de acuerdo, actúan. Los cardúmenes, tú sabes, se mueven así. Sí. No es que, bueno, la manada mediática de este país actúa así, o sea, va a haber una ofensiva en esa dirección, la está viendo ya, pero va a haber más fuerte. Yo creo que Kast comparto contigo, yo creo que ya tomó contacto con Parisi, no sabemos cómo le fue, pero ya tomó contacto con Parisi. Yo creo que en los próximos días Sichel le va a dar el apoyo completo a Kast. Yo creo que Osandón a su manera está haciendo lo que Kast espera, porque la verdad es que los votos de Osandón son muy importantes. La familia Osandón es una familia campañera desde el punto de vista electoral. Por supuesto. Tienen mucha capacidad. Y lo que ha hecho Osandón es decirle a sus votantes, mire, yo no voy a cambiar. Para mí Kast sigue siendo el Kast que es. Yo soy otra cosa, pero apoyémoslo. Ese es el mensaje. Pero apoyémoslo. Y creo que ese tipo de cosas van a seguir instalándose en la derecha en estos próximos días. Y Juan Andrés, ¿no será también en esta misma lógica media campechana de
de Osandón, de usar esta dimensión del que se acata pero no se cumple. Sí, te voy a apoyar, pero de ahí a que yo vaya a moverme, de ahí a que, ok, sí, bueno. Otra cosa es mover toda la Yo capacidad, la máquina, ¿no? no creo, Omar, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la derecha chilena tiene una direccionalidad estratégica Ujú. y tiene varios rostros. Y lo que Mm, está haciendo, lo que está quedando en evidencia en este momento en Chile, me lo preguntaban en otro medio, ujú, es que sí, efectivamente hay diversidad de rostros, diversidad de expresiones. Eh, yo creo que efectivamente hay gente y sectores que han dicho, mira, nosotros en esta o nos omitimos o nos votamos por Kast, ujú, pero creo que en lo grueso lo que se está observando es una direccionalidad estratégica común, que mm. incluye a sectores como Sandón y que incluye a sectores como Sichel y que lo incluye a todos, a todas y todos. O sea, yo, ojalá me equivocara, me preguntaban en un medio horas antes y yo de verdad le dije, mire, ojalá me equivoque, pero yo lo que creo es que Sichel lo que está haciendo en una campaña de segunda vuelta, como son las campañas de segunda vuelta, y creo que Osandón lo mismo, Es escalando. es posicionar su votación a favor de Kast, Mm, a favor de Kast, no a medias tintas, sino que a favor de Kast. Y lo que no le conviene a Kast es que Osandón diga, ¿sabes qué? Yo te encuentro fantástico y voto por ti porque eres fantástico. Lo que le conviene a Kast es que Osandón le hable a sus votantes y le diga, miren, vamos a votar por este tipo a pesar de que es un pesado, pero hay que votar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos al frente es que es lo mismo que mm, hace Lucy, porque Lucy en el fondo, Omar, Lucy, claro, uno puede decir, le está hablando a los iguales, entre comillas, o sea, a los grandes mm. empresarios, a las transnacionales. La familia Lucy, desde la década de los 60, y tal vez un poquito antes, tiene una histórica relación con el mundo demócrata cristiano. Sí, Relación política y una relación económica. económica. Entonces, este mensaje que tú pusiste, a lo mejor para mucha gente no le dice nada o le dice, bueno, es lo que se espera de Luz, y dice, cuidado. Yo creo que eso está dirigido a un mundo que existe, que es un mundo demócrata cristiano de la élite económica, de la élite política, de la élite comercial, en fin. Y este viaje a Estados Unidos, claro, yo creo que hay que mirarlo también así. O sea, lo que ha hecho Kass es decir, Estados Unidos está conmigo. Claro. O a lo menos un sector, porque va donde los sectores que son más duros, ¿no? Claro, entonces, claro, pero lo presenta así, Lo están presenta así, conmigo. claro. Claro. No están con los que hacen alianza con los comunistas, con los que Claro. hablan de que Cuba poco menos es un país libre, igual Bolivia, igual Venezuela, en fin, Ujú, mete toda la maquinaria para allá. ujú, Y vuelve a insistir, Kass, las primeras palabras que ha dicho ahora en esta hora vuelve a insistir de que Boris está haciendo una campaña para tratar de acercarse al centro. ujú. Pero él vuelve a insistir, pero lo hace desde la posición en donde quien manda en la dignidad es el Partido Comunista. O sea, vuelve a marcar ese punto de referencia Claro. con una astucia increíble, porque en el fondo uno puede decir, o sea, acá se pone más amable con Boris si Boris se deshace del Partido Comunista. Por supuesto. ¿No será que en Estados Unidos le dieron un poquito de algunas recomendaciones? Puede ser, puede ser que la campaña vaya apuntada ahí, ¿no? Al tema de demonizar. Todo apunta a eso también, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de los mensajes, va en relación con eso. Ahora yo tengo la impresión también, y puede ser que sea solo una impresión, de que luego de los resultados de senadores y diputados, pareciera ser que dentro del mundo, entre comillas, empresarial, se descansó un poco, entre comillas. Yo creo que ellos igual quieren obtener el gobierno con Kast, no les incomodaría, por cierto. Lo que sí creo
que ellos están apostando a que hoy día el equilibrio de poder que se da en el Congreso les permite tener no solamente un respiro, sino que les permite, en cierta forma, ¿no es cierto?, darle vida, darle combustible, darle sangre, aire, todo lo que se quiera, etcétera, etcétera, al modelo existente. Un modelo que ellos tienen plena conciencia que tocó techo y tiene sus límites, pero, pero que para ellos funciona, para ese grupo, ¿no es cierto?, para ese conjunto, para esa élite, todavía funciona. Para la gran mayoría del país no funciona, pero para ellos sí, en términos de su ganancia, en términos de su tranquilidad, en términos de lo que ellos pueden venir y relacionarse desde una estructura colonizada con otros sectores, ¿no? Fíjate que me llamó mucho la atención en otro programa de análisis, cómo un convencional viene y habla del imperialismo chino. Está bien, uno puede venir y usar las categorías que quiera de análisis, pero yo creo que la categoría de imperialismo y la categoría imperial, desde el punto de vista occidentalizado, no tiene nada que ver con lo que China ha sido en su historia y en su conducta. Yo creo que eso es muy distinto. Yo creo que es muy distinto venir y hablar de relaciones económicas a hablar de relaciones donde tú tienes bases militares, a hablar de relaciones donde a ti te obligan a que tienes que estar con tal o con cual. Y yo tengo la impresión de que eso, a lo menos de lo que uno conoce de lo que ha sido China, no es así. Pero no ha sido China no solamente ahora, bajo Mao, sino que de forma muy anterior. Entonces, yo creo que ahí hay una dimensión que de repente uno escucha y que se da cuenta de que hay cierto soporte ideológico, de que hay cierto soporte cultural bajo estas lógicas liberales que no son capaces de entender que existen otros mundos y que existen además otras culturas, otras formas de ser y de pensar y de construir. Y eso mismo también dentro de la izquierda. Fíjate que en otro tipo de programa viene y se dice, lo que pasa es que el Partido Comunista no evolucionó como el Partido Socialista, no hizo la labor, ¿no es cierto?, de venir y refundarse desde el punto de vista ideológico. Entonces y uno escucha eso y uno viene y dice, hey, o sea, todos los procesos de discusión que se dio dentro de las izquierdas desde finales de los 80 hacia acá, se supone que hay un sector que no hizo ningún tipo de evaluación, no hizo ningún tipo de reflexión, no tuvo ningún tipo de componente histórico. O sea, eso a mí me parece que o es de mala fe, o es de un desconocimiento muy profundo, o sencillamente es un intento de demonizar, y de demonizar porque supuestamente una refundación o una reforma o un blanqueo tiene que ser bajo la aceptación de ciertas lógicas y de ciertos elementos coloniales y que hoy día están en tela de juicio por lo demás. Y yo estoy yendo a un tema profundo que hoy día está en el debate, ¿no? Está en el debate político, está en el debate social. Eh, Creo que eso es fuerte cuando uno lo escucha, ¿no es cierto? Es cierto, es una discusión de élite, por cierto. Yo lo entiendo así. Claro, yo, Marc, estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que en nuestro país la élite casi de manera muy transversal no quiere asumir que hay una crisis muy profunda. ¿De qué? ¿De qué es la crisis? Porque uno dice crisis, pero ¿de qué es la crisis? Esta es la crisis, La pues. crisis es no, la crisis es del modelo neoliberal, el laboratorio del neoliberalismo en el mundo, que es Chile desde la dictadura y sigue después de los 90 en adelante, incluida la fracasada tercera vía, fracasada en Argentina, que terminó con una cosa tremenda, con la sucesión de gobierno y la gente en las calles, una miseria tremenda, que terminó con la tercera vía en Perú, también terminó con la tercera vía en Europa, en el eurocentrismo neocolonial europeo, pero no terminó hacia aquí, porque aquí la gente que llevó adelante la tercera vía, ubicada específicamente en la concertación, siguen pensando que fue poco menos que lo mejor que le ha ocurrido a Chile y que, claro, hay que hacer mejoras, todo, pero entonces cuando uno les habla del fracaso de este capitalismo salvaje, del laboratorio, del pacto transicional, se indignan.
desde una prepotencia que yo por lo menos me ha tocado vivirla. Se indignan, porque incluso digo hacia el lado, entre comillas, la izquierda, porque tú mencionabas al Partido Socialista. Claro, porque se les viene abajo, se les desploma todo, pues. Entonces uno tiene que explicarse qué está pasando si los estallidos multitudinarios de millones, porque ya estábamos impresionados, el mundo quedó impresionado por el 2011 en Chile, el mundo quedó impresionado, se le comparaba a la primavera árabe, pero aquí no pasaba nada. En Israel, en ese mismo periodo del 2011, se generaron movilizaciones de masa muy grandes para Israel, para el tamaño de Israel. El gobierno israelí lo que hizo, no se demoró una semana en instalar una mesa de diálogo. Y así ocurrió en otros lugares. Se adelantaron elecciones. En fin, aquí no pasó nada. El portazo de Piñera al movimiento del 2011 fue brutal. Pero también desde la concertación andaban a la siga del movimiento para tratar de controlarlo y domesticarlo. Esa es la verdad. Se le veía con sospecha, se le veía con cierta indignación, se le veía con, no sé, con cierto susto, era una mezcla. Entonces, lo que yo creo que aquí está pasando, y sigue pasando, es que la crisis manifiesta, ni siquiera latente, es del neoliberalismo y del laboratorio del neoliberalismo en el mundo que se impuso aquí en Chile con golpe de Estado y después siguió de los 90 en adelante hasta hoy. Porque en rigor hay cosas que han cambiado, sí, pero por favor, si a mí alguien desde la izquierda me dice que hay cosas que han cambiado, entonces yo le pediría que me explique la siguiente frase. El riesgo de no llevar a cabo una agenda de reformas es volver a la situación de prepandemia, de bajo crecimiento y altas desigualdades. Cierro de comillas. ¿Quién lo dice? Paula Garda de la OCDE. De la OCDE. Entonces, esto supera el escenario electoral. Mi hipótesis es que la crisis de los partidos va a seguir. Aquí hay partidos que se están desplomando, más allá del deseo que uno tenga. El PPD, la Democracia Cristiana sigue bajando en votación. El Partido Socialista baja, pero se mantiene. El Partido Comunista sube significativamente en cantidad de votos y en representación parlamentaria. Pero fíjate que en ese contexto sus dos nuevas senadoras y senador no se demoran un segundo en decir lo que nosotros queremos es un nuevo parlamento, un parlamento unicameral, porque el sistema político de este país está en crisis. Podrán ocurrir cosas interesantes en esa institucionalidad, pero esa institucionalidad está hecha con los quórum y con la arquitectura que tiene para controlar las demandas populares, para domesticarlas. Entonces, lo que ha ocurrido en estos días con el proyecto de ley sobre aborto ha impactado fuertemente en el mundo femenino de este país, pero fuertemente, ¿no? Y aquí siguen ocurriendo cosas como que un proyecto de ley sobre el agua, en un país donde la crisis del agua es tan profunda como la que es, se acaba de declarar crisis ambiental y del agua a la región de los ríos, por parte del gobierno de Piñera, la región de los ríos. En el imaginario uno dice, pucha, de los ríos. Se le acaba de declarar crisis, ¿no? Crisis hídrica. Esa es la situación de crisis que vivimos en este país. Un extractivismo que está dejando una secuela de consecuencias que no van a ser tan fáciles de resolver. Ya no son tan fáciles. El señor Luxig se debe hacer responsable como parte protagónica de esa destrucción sistemática del agua, de los bosques, de la tierra, del mar, de todo, de todo. Entonces ocurre que eso se ha hecho ya no bajo dictadura, se ha hecho de los 90 en adelante. Si esa es la verdad. Entonces la crisis, yo creo que obviamente, como dice esta persona de la OCDE, no estamos hablando de China, no estamos hablando de Partido Comunista de Cuba, no, estamos hablando de la OCDE, está diciendo alértense, porque este país no se sostiene si no hay reformas, no se sostiene. Entonces, ¿cuál es el contrasentido, Omar, que yo veo a propósito de lo que tú señalas? Que yo creo que aquí sigue habiendo gente que piensa que
el mundo y Chile, por supuesto, estamos ya por sobre el fin de la historia. En algún momento se creyeron el cuento de que la globalización capitalista ponía fin a todos los proyectos emancipadores, especialmente los populares, los progresistas, los de izquierda. Se tragaron el cuento que el cambio civilizatorio venía desde los Estados Unidos, desde Europa. Y ocurre que tú tienes hoy día en crisis una de las instituciones más de rasgo más tradicional, histórico, cultural, civilizatorio, que es la Iglesia Católica. Y francamente yo no veo que esté en crisis el mundo islámico, desde el punto de vista de su identidad cultural, política, religiosa. Incluso más, han resistido a las guerras de invasión criminales por parte de Estados Unidos y sus socios europeos, porque aquí no se vengan a esconder el Estado italiano, el Estado alemán, el Estado francés, el Gran Bretaña, no se vengan a esconder el Estado español, porque también con armas y con soldados han ido a la invasión de Irak, de Libia, de Siria, también. Y siguen estando en esa lógica de intervención militar directa. Y sin embargo, lo que decía Fukuyama desapareció. Yo creo que ya nadie habla de Fukuyama. O si viene a Chile es porque alguien, pero ya Fukuyama yo me recuerdo cuando hablaba, otros personeros del mundo reaccionario, conservador, capitalista, pero sí Kass. O sea, el sum cordam de Kass a la oligarquía, a la derecha, al mundo conservador, que cree que puede revertir la situación histórica que se está viviendo en Chile, es el adversario que hay que derrotar en toda la línea. Y a mí me preocupa que personas como, por ejemplo, Nicolás Izaguirre, usando una caricatura, él diga, los que creen que Kass poco menos que nos va a matar a todos, están delirando. Porque poner las cosas en esos términos, a mí me parece altamente irresponsable y peligroso. Así lo dijeron Guido Girardi, Sergio Vitar, Carlos Montes, los nombres porque lo dijeron. Cuando en la segunda vuelta y en la primera vuelta presidencial con Alejandro Guiller tomaron el control de esa candidatura y lo que dijeron fue, no, aquí el tema no es andar peleándose con Piñera, aquí tiene que haber diálogo, aquí tiene que haber una candidatura mucho más tranquila, porque si no vamos a dar señales que nos van a quitar el voto del centro, lo mismo de ahora. Y el otro día, en una entrevista en la red, Alejandro Guiller volvió a plantear este tema que menciono acá, y poco menos que clamaba para pedirle a la Concertación que no destruyan la candidatura de Boris, no lo presionen, no lo extorsionen, para darle con que no, que el programa, que la correlación parlamentaria, que es real, pues es un gran desafío, es un gran desafío porque es real. Ahí lo que ocurrió fue que subió a la derecha, el Partido Republicano tiene una bancada, el Partido de París tiene bancada, la UDI tiene la tremenda bancada que tiene, o sea, tienen una tremenda fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados, eso es lo real. Pero yo comparto el tono, la forma y fondo del clamor de Alejandro Guiller. No le pidan, no presionen a la candidatura de Prodignidad para que empiece a dar señales de que no, como las cosas están así, entonces vamos a tener que ver si el CAE es o no, porque la van a destruir, porque la ciudadanía de este país mayoritariamente, si empieza eso, no solamente los que tendrían que votar por Gabriel en segunda vuelta no lo van a hacer, sino que además van a estar en una posición de aguaite, como decimos aquí, y a la primera de cambio, este país va... ¿Por qué? Mira, termino con esta parte. ¿Por qué? Porque yo creo, Omar, que lo que se está expresando en las calles en este momento en Chile, lo que está reaccionando en el campo popular diverso, heterogéneo, me faltó decir que la lista del pueblo también sacó una declaración llamando a votar por Boris. Entonces, claro, saltan algunos que dicen, no, es que ya la lista del pueblo poco menos que decir, mira, ojalá aprendamos, mira lo que va a decir, ojalá aprendamos de la derecha, que se sacan mucho menos la cresta entre ellas y ellos a la hora de las definiciones. Aquí parece ser que es más importante pegarle al del lado que pegarle al del frente. Entonces es bien jodido, es una cosa que yo por lo menos la he visto muchas veces. Pero bueno, la lista del pueblo también respalda a Boris y lo respalda sin ninguna condición. No le pide nada.
Entonces, yo lo que creo es que el campo popular chileno, con toda su diversidad y heterogeneidad, está reaccionando en estos días y ojalá, ahí sí, ojalá no me equivoque, puede ser una votación extraordinariamente importante, pero creer que ese campo popular es como el reflejo de tu espejo, no es así. Porque cuando yo hablo por lo menos de este campo popular, estoy hablando también de una parte importante de personas que votaron por Parisi, Omar. Por Sí, hubo supuesto. mucha gente que votó por París y que estuvo en las calles en la revuelta, en el estallido. Mucha gente. Sí, Y si sí. tú incorporas el voto, 405.000 votos, 405.000 votos, una sola persona en la región metropolitana, con una lista, porque ni siquiera tenía pacto, Claro. Fabiola Campillay. Sí, pues, Son sí. señales muy potentes que yo creo que tenemos que saber cómo De hecho, absorberlas. de Yo hecho he tengo la tenido, impresión que una de las senadoras más votadas en la historia de Chile. así es, así es. Entonces, Creer que ese votante está asegurado por Boris, a mí me parece que es un error un poco complicado. es complicado en la medida que no esté en el centro de la discusión, el tema de la colusión, el tema de los abusos, que para mí esos elementos están en el centro también de la votación de un sector que acompaña a Parisi Claro, y de un sector que evidentemente está en la lista del pueblo y en otros sectores. O sea, en la medida que se renuncia desde el punto de vista discursivo a colocar en el centro, insisto, la colusión, insisto, el abuso, insisto, la confabulación. Eh, Nosotros estamos en definitiva, este mundo que quiere venir y construir otra cosa, está renunciando a los elementos centrales que no solamente significaron el estallido, sino que significaron toda la construcción social que se empezó a armar desde el año 2005 en adelante, desde el movimiento de los pingüinos, absolutamente, que absolutamente. tienen que ver en definitiva con un cansancio de esta situación de la imagen de tipos como este y de lo que representan en sí mismos, que no solamente es él, sino que son otros. Entonces, claro, uno de repente ve, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista comunicacional se busca imagen o imágenes de personas que vengan de otros mundos. Y yo entiendo que eso es un gran aporte. Yo entiendo que Isquia es un tremendo aporte. Por su forma, por su estilo, por su discursividad, por su cercanía, por su empatía. Y creo que eso también le ha dado un aire fresco a la campaña de Gabriel, porque en definitiva también la campaña de Gabriel, y eso yo lo veo sí positivo, tiene un número importante de vocerías que son distintas y que tienen llegada a diversos mundos. Y yo veo que las vocerías, por lo menos las vocerías hasta la hora de Kast, son las mismas de la primera vuelta. Y la discursividad de ellos tampoco ha variado mucho porque cuesta mucho hacer variar y hacer girar la rueda en 180 grados. En el caso de Rojo Edward y en el caso de algunas otras personas, ¿no? En relación con eso. Yo creo que ahí lo que falta todavía es esta cercanía, es esta territorialidad a la que tú apuntas y es el hecho, ¿no es cierto?, de ir y tener y volver a recomponer esta relación con el pueblo de Chile, esta relación, ¿no es cierto?, con el mundo popular, con el mundo social, con este mundo que la está pasando mal y horroroso a partir de el impacto de las colusiones, del impacto de los abusos, del impacto en definitiva de un modelo y de una forma de vida que no les da para poder subsistir, pues es tan simple y sencillo como eso. Entonces el camino en el fondo va ahí, ¿no? A lo que apunta esta imagen, a un Gabriel ahí, a un Gabriel cercano, que es lo que qué es lo que todos esperamos y queremos que sea así. Yo creo que esos son elementos que están hoy día sobre la mesa. Sí, yo fíjate que creo, Omar, que, bueno, estamos en medio de una campaña y yo creo que las campañas, especialmente las de segunda vuelta, de acuerdo a todo lo que se analiza a nivel del planeta y en Uh -huh. Chile,
salvo errores o salvo cosas muy fuertes que yo no las descarto, porque como la manada mediática hegemónica de este país tiene la capacidad de direccionar en espacios acotados millones de personas que finalmente conectan con mensajes de esa manada. Lucy, el dueño del Canal 13, el dueño de Cuatro Radios, el grupo Heller, Solari, Falabella, todo ese mundo es dueño de Megavisión, CNN, Chilevisión es del grupo Tanner, norteamericano, una transnacional. Claro. ¿Y qué va quedando? La red. Y va quedando, que también es otra transnacional. Que también es otra transnacional y que tiene una línea editorial que es la que es, que muy, en ese sentido es como una especie de absoluta cosa rara frente a todo esto otro. Es un aire para respirar. Claro, por 2 o 3 horas en la noche, entre las 9 y tanto y las 11 y tanto en la noche. 12. Claro, TVN, que en realidad tiene la misma línea editorial de todos estos otros medios que mencionamos, es eso. De lo público es porque, no sé, porque del Estado, pero la línea editorial es la que es. Entonces, lo que quiero comentar en eso, Omar, es que, claro, pueden haber cambios en tendencia de votos. Claro, creo yo que aproximadamente en un 5% de personas, pero un 5% de personas que puede ser totalmente decisiva en el resultado de la segunda vuelta. En el final, por supuesto. Totalmente. Entonces, claro, hay que mirar con mucha atención, pero creo que esta es una campaña que se gana en los territorios. Yo insisto en este punto. Yo creo que la gente, los que estamos trabajando fuerte y duro por la elección de Gabriel, tenemos que entender que no vamos a ganar esta elección juntándonos entre nosotras y entre nosotros. Lo que tenemos que hacer es ir hacia otras personas que no tienen la decisión de votar por Gabriel y que podrían votar por Gabriel. Ese es el punto. Ahí está el crecimiento. Porque también yo creo de que la votación que pueda provenir de los partidos de la concertación es algo que orgánicamente tiene mucho más contundencia, es mucho más sistémico, ¿no? Ahí probablemente algún daño va a hacer esta declaración de Rabinet, ¿no? Esta declaración. Fíjate que ni siquiera Gutenberg Martínez ha salido a la palestra, no ha dicho nada. Que es otro dirigente histórico de la ADC que, igual que Soledad Alvear, que si dijeran en esto, o Mariana Elwin, que si dijeran estos días que ellos van a votar por Kast, sería o sea, a nadie le va a gustar de nuestro sector, pero eso podría ser una señal hacia un mundo demócrata cristiano. Tal vez no el significativo, pero bueno, el punto de la elección es ese. Y creo que es muy, muy importante que en la semana y en los días que quedan, esta campaña tome una impronta que a mí me parece muy interesante. Mira, acaba Gabriel Boric en su gira al norte decir algo que yo creo que bueno, tiene su impacto comunicacional porque lo dice, pero políticamente a mí me parece, pero de una manera, de una profundidad muy alta. Cuando dice que nuestro gobierno, dice él, se podrá equivocar, podrá cometer errores, pero ahí tienen que estar ustedes para movilizarse y enmendar el error. Esto no lo había dicho ningún presidente ni candidato presidencial, salvo la Gladys, salvo Artés en un encuadre totalmente distinto, salvo Hirsch en su momento, que asumen que el papel protagónico de la participación ciudadana y popular es clave en un gobierno, incluido esto que menciona Gabriel Boric, que es cuando se va el rumbo para otro lado. Yo te digo, para mí eso es de una profundidad política y ojalá que todas las fuerzas que constituyen a Prueba de Dignidad, que constituyen Chile Digno, que constituyen el mundo popular y social de este país, que es muy rico y muy diverso, hayan tomado nota de este mensaje tan importante de Gabriel Boric. Sí, yo lo resumiría de la siguiente manera. Yo creo que aquí también hay una crisis cultural política dentro de las fuerzas que han sido parte de la élite o que están ingresando a la élite y que son la élite en definitiva,
y que tiene que ver con una lógica de que se gobierna para mandar mandando, o se gobierna para mandar obedeciendo. Y eso es un elemento central, y eso es un giro copernicano a lo que se ha venido haciendo desde los inicios de la concertación, y lo que entiende la concertación y lo que entiende la derecha por poder y por el uso del poder. Yo creo que ese es un elemento que está ahí, que hay que tomarlo muy en consideración. Bueno, Juan Andrés, estamos llegando al final del programa de hoy. Al final del programa de Mario Mar. Claro, y hay poema. Sí, por supuesto que hay poema. Por supuesto que hay poema. Bien. Se llama El Fin, a propósito de lo que estábamos escuchando al principio. El Fin. Sí. Habrá que pedir perdón por marchar e indignarnos ante el abuso que corroe las entrañas. ¿En serio debemos darnos con una piedra en el pecho porque sufragamos sin ser lanzados a los basureros y sentirnos orgullosos porque nos permiten endeudarnos en generaciones, porque nos podemos levantar a las 5 de la mañana y regresar cuando el sol se ha puesto, porque soportamos estoicamente el abuso diario, la ofensa inmaterial, el ultraje de las colusiones, la humillación de morir esperando? ¿De verdad esperan arrepentimiento por saltar el torniquete de desidia o de evadir el tufo de promesas descompuestas? ¿Quién va a rendir cuentas por los que no tienen, por los que nos tienen en el abismo frío, marchitándonos a cuentagotas, por los que roban y se confabulan para el desfalco perpetuo, por los que torturan y nos proponen la ceguera como castigo? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién posee la legitimidad de concederlo? ¿O no se han dado cuenta que Prometeo ya compartió el fuego entre nosotros? Bien. La poesía tan necesaria. Así es. Para construir conciencia. Gracias, Andrés, Omar. Muy nos bien. vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao, chao.